ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió ayer a la Cámara de Senadores en régimen de comisión general para explicar, por iniciativa del Frente Amplio, el aumento en los homicidios en los primeros 5 meses del año y también la situación en las cárceles. Por un lado, la oposición le critica que no tiene un plan de seguridad que pueda desarrollar, mientras que el gobierno culpa al Frente Amplio por lo que no hizo en los últimos 15 años de gobierno. Ahora bien, ¿qué se puede sacar en limpio de lo que ocurrió ayer? ¿Están dadas las condiciones para aplicar y desarrollar una política de Estado en materia de seguridad? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hay resultados magros que no corresponden con los compromisos asumidos en los tiempos previos, fundamentalmente en la campaña electoral. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy difícil de encarar y que viene de muy lejos. No, señor presidente. Entonces acá me da la sensación de que hay una actitud simplemente de castigar al gobierno y lesionar al gobierno en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que de alguna manera fue un desastre anterior. Un desastre, porque el 338% de aumento en rapiña es una vergüenza nacional. Y es un resalte del 96% de aumento de los homicidios. Es una vergüenza lo que pasó. Que hay insensibilidad de parte de las actuales autoridades en política de género. No es así. Espero que haya quedado claro. Punto y aparte, porque yo personalmente, ustedes saben que este tema para mí son todas las muertes iguales, sean hombres, mujeres, trans, gays o cualquier especie que se les ocurra generar. ¿Usted quiere decir, señora presidenta, que... Ojo con lo que va a decirme. Bueno. No, porque la pregunta quisiera bajar y contestarle. No, la pregunta es para todos. En realidad, si matar a mujeres no son homicidios. Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga. Perdóneme. Lo que le acabo de preguntar si usted quiere que hable de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema. Bueno. Y de seguridad vamos a hablar. Esta noche pasó de todo. Ayer en el Parlamento hubo datos, cifras, análisis, críticas desde la oposición, también desde el gobierno, y de un poco de eso vamos a estar hablando esta noche con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional del Partido Nacional. Senador, gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirlo al Lado B. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto compartir el programa con ustedes aquí en Lado B. Bueno, hay mucho para hablar de seguridad, pero como punto de partida, si yo le pido un diagnóstico de lo que estamos viviendo en el Uruguay en materia de seguridad, ¿qué me dice? Es un tema que es preocupante. Desde hace muchos años el Uruguay comenzó una escalada en las estadísticas delictuales, de aumento delictivo muy importante. Incluso analizando la opinión pública en los últimos meses previos al cambio de gobierno, ampliamente se mencionaba como principal preocupación la seguridad por parte de los ciudadanos. En este marco, el gobierno, a partir de la asunción del doctor Jorge Larrañaga como ministro del Interior, comenzó a trabajar con resultados que fueron cambiando ese panorama de aumento delictivo. Si hoy objetivamente analizamos las cifras, las estadísticas de estos delitos han bajado. En los últimos meses, no solamente el mes de mayo, pero particularmente el mes de mayo, en los homicidios comienza a registrarse un aumento importante. El gobierno ha reaccionado rápidamente, pero es una alerta que desde mi punto de vista y fundamentalmente estribando las opiniones especializadas en la materia, evidentemente hay un vínculo entre el aumento de la actividad del narcotráfico en nuestro país y no solamente la virulencia delictual, que también aumenta, el aumento de los homicidios, sino fundamentalmente también las características de algunos homicidios que nos han sorprendido también y preocupados a todos en los últimos tiempos. Ese es el panorama y ese es el diagnóstico. Y en el marco de esto, ayer hemos tenido una instancia que yo celebro, republicana, democrática, donde el Frente Amplio, como
partido de la oposición legítimamente ha convocado al ministro del Interior, precisamente preocupado por esta situación, para escuchar cuál es el plan y cuál es la línea de acción del gobierno ante esto. Y creo que resultó un debate de casi 10 horas interesante. En algún momento sí hubo, como suele suceder en este tipo de instancias últimamente, tal vez opiniones subjetivas, no diría descalificativas, pero sí que de alguna manera quitaron la expectativa que uno al principio tenía de que fuera por otro carril la discusión. De todas maneras creo que fue importante, hubo mucha información, creo que hay un hecho histórico a destacar, por lo menos en las últimas décadas el Uruguay no conocía el nivel de información en detalle, de información de reserva que brindaron las jerarquías del Ministerio del Interior, a tal punto que para eso el Senado de la República admitió sesionar en secreto porque se relacionaron en esa información personas, nombres propios, detalles muy importantes que tienen que ver con la investigación, con la estrategia, con la línea de acción. Por tanto, creo que fue una jornada desde ese punto de vista positiva y que arrojó claramente opiniones que sí son encontradas, sin duda alguna. Tomo esto último que decía, ¿no? De la información que usted señalaba que brindó el ministro, porque, por ejemplo, desde el Frente Amplio se dice de que no hay un plan, de seguridad, que incluso en esa sesión privada en la que ayer participaron y el ministro brindó información, no hubo ningún detalle de ese plan ni información. ¿Cómo toma esa crítica de la oposición? A mí me sorprende esa opinión, la respeto naturalmente, porque se puede discrepar con el plan de gobierno, es legítimo, tal vez hasta es lógico. Hay diferencias conceptuales que hacen que se tengan visiones diferentes. Pero no se puede decir que no hay plan. Es más, yo me lo planteo y lo señalaba ayer en la sesión del Senado. Si no hay plan, ¿por qué se dan estos resultados de mejora en la baja delictual? Si uno compara el 2019 con el 2022, han bajado los delitos principales, 23,7 menos de homicidio por ciento, 19,9 menos por ciento de hurtos, 18,8% menos de rapiñas, 36,4 menos de abigeatos. ¿Y cómo tomamos la pandemia ahí en ese análisis? Bueno, yo tengo una opinión personal. A mí me gusta intentar ser objetivo, es decir, naturalmente que yo soy un senador del Partido Nacional, concuerdo con la visión de políticas públicas de seguridad del Partido Nacional y es hasta bastante lógico que respalde al gobierno, que haga lo propio el Frente Amplio como partido de oposición. Pero, a ver, sin duda que la pandemia nos cambió a todos la situación de vida, generalmente para peor. Ahora, el planteo es el siguiente. Siguiendo el razonamiento de las voces del Frente Amplio que atribuyen el éxito en la baja de los delitos a la pandemia. Bien, primero yo creo que los delincuentes no hicieron paro de actividades, no andaban de tapabocas y de alcohol en gel, no hicieron cuarentena. La consulta es, ¿por qué si la causa de la baja de los delitos en Uruguay obedece a la pandemia, por qué en Argentina sucedió lo contrario? Aumentaron 3,8 los homicidios según los datos del Ministerio del Interior de Argentina. ¿Por qué en Brasil aumentaron el 5%? ¿Por qué en Ecuador aumentaron el 14,2% con pandemia los homicidios? En Costa Rica también y en Panamá también. En Chile, que hubo confinamiento obligatorio y hubo toque de queda nocturno, aumentó el 28% los homicidios en pandemia. Y aquí en Uruguay no tuvimos confinamiento obligatorio, tuvimos el ejercicio de la libertad responsable. Entre marzo y abril, durante un mes del 2020, si bien hubo no confinamiento obligatorio, es verdad que hubo un parate muy importante. Yo leía, y referimos a eso ayer, la edición del 18 de enero del 2022 del New York Times, uno de los medios periodísticos más prestigiosos del mundo. El editorial relata que en Estados Unidos aumentó el 27% de los homicidios en plena pandemia. Los picos fueron mayo y junio del 2020. Hay que retrotraerse a la década del 90 para una estadística tan alta en aumento de homicidios en Estados Unidos. Entonces yo consulto, ¿por qué en los demás países de la región, en Estados Unidos, en otros países del mundo, aumentó el homicidio con la pandemia?
Entonces, sin desconocer que la pandemia es una situación importante, evidentemente no hay ninguna racionalidad para señalar contundentemente que esa fue la causa. Hubo una aplicación, desde que asumió el ministro Larrañaga y el presidente Lacalle, de un plan, de una gestión diferente del Ministerio del Interior. Hubo un mando distinto en el Ministerio del Interior y el resultado de esas políticas públicas dio esta mejoría. ¿Basta? No. Bueno, a eso voy, ¿no? ¿Usted considera que es exitoso esta política de seguridad que está aplicando el gobierno? Yo creo que estamos con mejores resultados. Estamos mejor que antes. Los resultados lo señalan. Creo que es un tema en el que hay que trabajar más, en el que tenemos que mejorar. Advierto y tengo la convicción que en los próximos años y en los futuros gobiernos, sea quien sea el gobierno que le toque gobernar el país, vamos a tener presente el tema del narcotráfico, porque es un tema muy importante, porque es un tema que tiene involucrada a toda la región, porque parte de las explicaciones y del análisis que el Ministerio del Interior realiza para sustentar en ello las líneas de acción y el plan y la estrategia y la inteligencia que ayer dijo en el Senado de la República, fundamentalmente en reserva, estriba en cómo ingresa la droga al Uruguay. La pasta base viene de un país de determinada manera, la cocaína de otro, el hachís de otro. Distintos tipos de estupefacientes que ingresan al país para el consumo y algunos que salen también del Uruguay. Es más, el trabajo de inteligencia y el plan que tiene el gobierno dio como resultado que se identifiquen al menos 45 organizaciones criminales vinculadas a las drogas en el área metropolitana del Uruguay, concretamente en 3 departamentos, Montevideo, San José y Canelones. Ayer se mostraron en ese mapa quiénes son los referentes de esas bandas criminales, en qué barrios operan. Se explicó por qué en los últimos días, por ejemplo, en el barrio de Peñarol sucedió lo que sucedió, porque ha ingresado una banda de otro barrio que ahora opera y compite, por tanto, con 2 que operaban en ese barrio. Hay personas vinculadas y líderes de estas bandas que están presos hoy, otros que no. La policía tiene pruebas, las ha presentado a la Fiscalía. En algunos casos la Fiscalía actuante no le han bastado esas pruebas. Bueno, de eso se habló. Hay una línea de trabajo, hay una estrategia. ¿Y hay un plan para atacar eso? Y hay un plan que es el que está dando esos resultados. Fíjese que en el año 2021, a mí me gusta ir mucho a las estadísticas, no solo porque creo que es una forma de ser objetivo, sino porque por suerte en Uruguay, y fruto del aporte de todos los partidos políticos de este país, tenemos credibilidad institucional. Yo creo que cuando el exministro Larrañaga tomó la determinación de que la metodología de medición de los delitos fuera la misma que en gobiernos anteriores y que el observatorio correspondiente del Ministerio del Interior siga siendo liderado e integrado por quienes lo lideraron e integraron en el anterior gobierno, es una medida democrática y republicana y que nos da certezas a todos. Y por eso tenemos que tomarla cuando los números mejoran y también cuando no mejoran. Dicho esto, hay una objetividad que nos permite señalar que hubieron al menos 5 récords históricos en el 2021 en materia de acción del Ministerio del Interior. Récord de cierres de bocas de venta de droga en el Uruguay, 1.152 bocas. Récord de incautación de pasta base, 1.196 kilos de pasta base incautados. Récord de personas procesadas y de personas indagadas por delitos vinculados al narcotráfico, 1.500 y 4.600. Hubieron 2.075 kilos incautados de cocaína, no fue el récord. Es decir, hay resultados concretos. Que el plan que se lleva adelante para obtener esto se entienda que no es el mejor o que hay que corregirlo, bueno, eso es legítimo. Yo creo que está bien. Es más, creo que el ministro Heber estuvo muy bien. Ayer se lo señalé, terminada la sesión, cuando, digo con humildad republicana, señaló algo, invitó al Frente Amplio a conversar en el Ministerio del Interior y que trasladara cuáles son las ideas o los cambios o las propuestas o los planes que tiene el Frente Amplio distintos
a los que tiene el gobierno en materia de seguridad pública. El Frente Amplio separa en estos 5 primeros meses, separa en mayo con una cifra altísima de homicidios e incluso dice que si no se hace algo, el año lo vamos a terminar peor, que esto va a seguir aumentándose, no, va a seguir aumentando, las cifras van a ser peores y la situación de inseguridad también va a ser peor en el Uruguay. ¿Cómo analiza esa visión que tiene la oposición hoy? Yo respeto la opinión del Frente Amplio, es un partido democrático, una fuerza política que la respeto y creo que y no le juzgo la preocupación, porque la comparto, creo en la buena intención. Ahora, le asusta el número de mayo, fueron 37 homicidios. ¿Sabe cuántas veces en un mes hubieron 37 homicidios en el gobierno pasado? 2 veces, en septiembre y en mayo del 2019. Y en 9 meses hubieron más de 37. En diciembre del 2019 hubieron 45. En el 2018 en un mes hubo 45, en otro 39. Es decir, cuando nosotros nos paramos en estos 27 meses de gestión, si queremos comparar, del gobierno, y lo comparamos con los últimos 27 meses de gestión del Frente Amplio, advertimos que hay 164 homicidios menos. Hay 10.700 rapiñas menos. Lo propio con los hurtos, con los abigeatos. Entonces, ha habido un resultado. ¿Fruto de qué? De un plan, de una estrategia de trabajo, de líneas de acción. ¿Que esto los tiene que conformar? No, coincido con el Frente Amplio. Ahora, yo podría señalar, ¿cuáles serían los cambios en estos planes, en la hoja de ruta, que propone el Frente? Cuando en 15 años creció desde el 2004 al 2019 338% el porcentaje de rapiñas. Cuando ingresó en el 2004 el gobierno, el Frente Amplio, hubieron 7.000 rapiñas anuales. Cuando se fue había más de 30.000. ¿Saben cuántos homicidios, qué porcentajes de aumento de los homicidios en la era Frente Amplio existieron? 96,5% más de homicidios. Entonces, yo creo que hay que escuchar, y está bien. Yo tengo especial atención a lo que tenga para proponer el Frente Amplio, pero me parece casi que una descalificación, lo digo con dolor, de que una fuerza política seria, importante, que gobernó el país, que representa el 40% de la ciudadanía en el Parlamento Nacional, diga que no hay plan. Cuando el propio director nacional de drogas, fundamentalmente él, en régimen secreto, explicó, fundamentó, algunas cosas se pueden decir a modo de ejemplo. En el 2013 se cerraron, es decir, se desmantelaron las direcciones departamentales de la Brigada de Drogas de Montevideo y Canelones, que hoy se han restituido. Y se focalizó la Dirección Departamental de Drogas de Montevideo y Canelones en la lucha contra el tráfico mediano o tráfico medio y el microtráfico. Y se le incorporó tecnología que no tenía, que ha sido fundamental, las herramientas tecnológicas, para permitir, entre otras cosas, desbaratar las bocas que se han desbaratado. En esa crítica que usted hace, senador, al Frente Amplio, el propio Frente Amplio reconoce errores. De hecho, ayer también algunos de sus legisladores lo han dicho. Algunos señalan de que perdieron la elección por no haber atendido algunos aspectos de la seguridad. Y destacan algunas cosas que ha hecho el Frente Amplio en esos 15 años. Por ejemplo, el aumento del presupuesto, el equipamiento y el aumento del sueldo de los policías. ¿Cómo evalúa esos puntos que destaca la oposición? Mire, se lo digo con claridad, bien claro. Yo no creo en los gobiernos de éxito absoluto y de fracaso absoluto. Yo creo, como en toda expresión humana, u organización humana o acción humana, en las luces y en las sombras. Creo que el gobierno del Frente Amplio tuvo aciertos y tuvo errores. No dudo que este gobierno va a tener o está teniendo aciertos y errores. Me parece que el error, me parece que el quiebre en la relación institucional que distingue a este país se da cuando vamos a definiciones absolutas, por ejemplo, del corte que algunos legisladores del Frente Amplio realizaron. Yo no quiero señalar a todos o involucrarlos a todos, no lo escuché de todos, decir que no hay plan, que no existe estrategia, lo cual en un razonamiento, lo reitero, casi escolar, uno tiene que concluir en que las mejoras que han habido y que se registran y se reconocen en la baja delictual obedecen a aspectos aleatorios, es la suerte. Entonces,
Me parece que hay que ser en eso un poco más serio, más objetivo, y sí señalar las discrepancias que se puedan tener. Es decir, por ejemplo, hablando de la lucha con el narcotráfico, yo creo que es fundamental la herramienta de los allanamientos nocturnos. La impulsamos. Usted volvió a insistir este año sobre ese tema, ¿no? Estoy insistiendo porque me parece central. ¿Cuál sería lo positivo desde su punto de vista Le pongo un habilitar ejemplo. ese recurso? Analizando la información que hay, uno de los récords también que no le mencioné es la cantidad de allanamientos que se hicieron en el año 2021, 3.800 y pocos. Es decir, se está logrando desbaratar o cerrar bocas de venta de droga, entre otras cosas con la herramienta del allanamiento diurno. No lo podemos utilizar de noche. ¿Qué quiere decir? Una de las herramientas que es exitosa en el combate contra el crimen organizado y el delito del narcotráfico en particular durante el día y nos da resultado, de noche nos negamos a utilizarla, siendo Uruguay y Portugal prácticamente los únicos dos países en el mundo que mantienen la distinción entre el día y la noche. Algo que estaba en todas las constituciones de Latinoamérica, al menos en el siglo XIX, y que todos los países la fueron abandonando. Yo recuerdo el ex fiscal, el doctor Jorge Díaz, lo alertó en el año 2018, éramos el único país en la región que manteníamos ese cerrojo en la Constitución, ese candado, que hace que la policía no pueda actuar en la noche y precisamente por esa razón la delincuencia, el crimen organizado, los narcotraficantes se escudan en esa situación para trabajar libremente. Ahora, los que critican esa iniciativa dicen que se ataca a lo más bajo y no se apunta arriba, ¿no? A los poderosos. ¿Cómo toma esa crítica? Pero acá hay que empezar siempre por los más grandes y atacar al grande, al mediano y al chico. Yo lo que no me creo es eso de que el grande sí, el chico no, el mediano vamos a ver. El narcotráfico es uno solo. ¿Y qué tiene que ver? Es decir, le pongo un ejemplo. ¿Por dónde entra la pasta base del Uruguay? No es secreto. Se produce en Bolivia básicamente, entra por vuelos clandestinos, se han interceptado algunos, directo a veces en escala con Paraguay o Argentina. Ayer el ministro Heber hizo una referencia que me pareció muy importante, comunicó al Senado que en los próximos días va a viajar a Brasil, después a Paraguay y Argentina para tener una relación personal, una reunión personal con sus pares en estos países, a efecto de tener un enfoque que tiene que ser de región, porque está creciendo enormemente el narcotráfico en todos lados. Tenemos muy cerca de la frontera comandos principales del narco brasilero. Se habla que el 70% de las favelas de Río de Janeiro están controladas por el narcotráfico. Las cárceles más importantes de Brasil, ahí, muy cerca. Entonces, tenemos realmente un enemigo muy importante enfrente. Y hay que atacarlo con todas las herramientas. Nosotros somos con Portugal los únicos dos países que los allanamientos nocturnos le decimos que no. Y a mí que me gusta no solamente referirme a las estadísticas, sino también a las opiniones especializadas. Porque poco valor puede tener, más allá de ser senador de la República, la opinión que pueda tener el senador Camín en este tema. Es mucho más importante la de los especialistas que trabajan vinculados directamente al tema. Y ahí uno advierte, el ex fiscal Jorge Díaz, a favor de los allanamientos nocturnos. El ex inspector Julio Guartecho, una de las referencias de la Policía Nacional, lamentablemente fallecido, la solicitó más de una vez. Los actuales mandos profesionales de la Policía Nacional, más destacados y especializados en la materia, lo solicitan. La fiscal en drogas, la doctora Mónica Ferrero, lo ha dicho muy claramente. Existen al menos 3 proyectos, iniciativas similares a las que hemos presentado. Una del ex senador en ese entonces, hoy presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Ope Pasqué del Partido Colorado. En el 2016, el ex senador Pedro Bordaberry. En el 2012, el ex diputado por San José del MPP, el doctor Walter de León. El ex presidente Mujica, el ex ministro Bonomi, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Gellediac. Es decir, ¿cuál es la razón para mantener lo que significa un cobijo para que la delincuencia se desarrolle libremente en horario nocturno? Le propongo una pequeña pausa y seguimos hablando del tema. ¿Le Con parece? mucho gusto. Pausa, ella sigue en un minutito nada más, la ve aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional del Partido Nacional, hablando de seguridad. En el diagnóstico hoy, en el primer bloque, usted mencionaba este enfrentamiento, los conflictos que se dan entre algunos grupos aquí en Montevideo, con una violencia bastante importante, ¿no? Y me gustaría apuntar al derrame de esa violencia. ¿A qué voy? Porque muchas veces ha pasado que ese enfrentamiento entre grupos criminales termina obviamente que generando un efecto en la sociedad, en los vecinos de algunos barrios de Montevideo. Hubo casos de balas perdidas, por ejemplo, en escuelas, en casos lamentables. ¿Cómo se controla eso? Porque usted mencionaba la guerra al narcotráfico, luchar contra esos grupos, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Cómo se controla eso? Bueno, hay una relación directa, es lo que señalan los especialistas en el tema, entre la virulencia delictual, entre los homicidios puntualmente que últimamente se han registrado, y esa lucha por el territorio, esa lucha por las bocas de venta de droga entre las bandas. De hecho, cada vez que se cierra una boca, cada vez que se tapea, cada vez que no existe más, eso genera inmediatamente una lucha por ese mercado. Y muchas veces van esos mismos narcotraficantes en busca de otras bocas que existen. Y hay un trasiego de zonas. Y eso es directamente lo que se vincula a estos enfrentamientos que terminan teniendo estos homicidios y fundamentalmente en algunos casos el tipo de homicidios, que es alguno de los que se ha registrado últimamente, que nos ha impresionado a todos los uruguayos por el horror que significa. Entonces, claramente hay una situación de guerra contra el narcotráfico. El gobierno ha planteado un combate frontal contra el narcotráfico y esto tiene una suerte de daño colateral. Obviamente que, por un lado, al faltar la droga porque se incauta más y por otro lado, al cerrarse las bocas de expendio, que es lo que se está haciendo, bueno, eso genera en ese mercado, en esa lucha por el negocio, en el dinero que eso implica, un enfrentamiento mucho más feroz. Ahora, esa es una pata, ¿no? Porque después está el Uruguay, que es un país de tránsito, cómo entra la droga, ¿no? Tratar de tapar eso, el tema del lavado de activos, son como distintas puertas que se abren en torno al narcotráfico también. Sin duda. Es más, yo creo que aún voy un paso más y coincido con el Frente Amplio en esto, ayer se señaló. Creo que la lucha ante este fenómeno tiene que ser interinstitucional. No solamente focalizarla en exclusividad al Ministerio del Interior, que tiene el rol de prevenir y de reprimir el delito y de garantizar la convivencia pacífica ciudadana. Pero es también el rol que tiene que tener la salud, la recuperación del adicto. La droga no solamente focalizada en función de la oferta, sino desde la demanda. Tiene que ver con la Secretaría de Deportes, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el MIDES, tiene que ver, a mi juicio, con los gobiernos departamentales. La seguridad es un tema mucho más complejo y más amplio que solamente remitírselo al Ministerio del Interior. Tiene que ver con la política carcelaria. Bueno, ahí toca un punto clave, porque nombró todos esos actores, las políticas sociales, y en las cárceles hoy tenemos 14.000 personas, jóvenes, con problemas de adicciones, muchos analfabetos, que salen, tarde o temprano salen y tienen que volver, y muchas veces salen sin recursos. En ese sentido, ¿usted considera que lo que está llevando adelante el gobierno se ajusta a la realidad que tenemos? Yo creo que es un tema en el cual el gobierno ha exhibido logros muy importantes. Y creo que tenemos una realidad que cada día también es más compleja. Primero porque tenemos más presos. Hay más de 2.000 presos en estos poco más de 2 años de asumido el nuevo gobierno. Eso demanda de más infraestructura, que se está trabajando en eso. Pero hay una tasa de reincidencia desde hace muchos años muy alta. De cada 10 personas privadas de la libertad que salen, más de 6 retornan. Son cada vez más jóvenes. Pero fíjese usted que el Ministerio del Interior tenía más de 1.000 hectáreas y al 1 de marzo del 2020 se plantaban menos de 5 hectáreas. Hoy se plantan por los propios presos más de 110 hectáreas, que significan que se ahorren más de 2 millones de pesos por mes en la propia comida que se genera para el sistema penitenciario de las 26 unidades que hay en el país.
Habían 1.870 personas durmiendo en el piso. Lo fue a denunciar el exministro Larrañaga en el 2020 a la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General, que tengo el honor de presidir. Hoy se hicieron las camas los propios PPL, con árboles o con madera talada en los propios montes del Ministerio del Interior, con un aserradero móvil que se adquirió para construir esas camas. Se cerraron 23 celdarios porque no tenían ni agua, ni luz, ni baños, ni camas. Se construyó el 12 de mayo del 2021, fue la última vez que vi con vida a Jorge Larrañaga, me invitó a que lo acompañara y fui, estaba muy contento, a inaugurar el primer centro de preegreso del sistema carcelario uruguayo, la unidad número 4, en el ex Comcar, para 82 personas próximas a salir en el último año, donde está el MIDES adentro por primera vez de las cárceles y la Secretaría Nacional de Deportes. Y para mí lo más importante fue el noviembre de este año, el 3 de noviembre, si mal no recuerdo, que sancionamos la ley que creó el aporte único social para el trabajo del preso. Es decir, hoy el preso trabaja y lo que genera también le implica un aporte al Banco de Previsión Social para cuando salga, porque ahí viene lo peor, que es lo que usted señala y coincido. Hoy sale una persona privada de la libertad y muchas veces con lo que sale es con la plata para un boleto. Y muchas veces no está ni su familia en el barrio o cambió la realidad y no sabe qué hacer y sale estigmatizado. Y hay otro tema que es el entorno, pero se me terminó el tiempo, senador, así que tema de cárcel vamos a seguir hablando, así que seguirán en otra oportunidad. Es un tema muy importante y le paso un dato muy corto. Definimos en la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria visitar las 26 unidades penitenciarias del país. Ya comenzamos, fuimos a la cárcel de mujeres con hijos y de mujeres solas. El 17 vamos a las 2 cárceles de Canelones, el 1 de julio a las 3 que hay en Rivera, porque es un tema que nos preocupa y que nos debe ocupar a todos los partidos políticos. Con ese criterio estamos trabajando en la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Poder Legislativo. Le agradezco su tiempo y su visita aquí a la OE. Muchas gracias, muy amable, un gusto. Nosotros nos vamos, ya en minutos se viene la letra chica y volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.